Zona América, te invitamos a conocer todo lo que sucede en el fascinante universo del cuerpo humano a través de especialistas que tienen la solución para ti. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a un programa más de En Opinión de un Médico Nikkei. Yo soy el doctor José Luis Akaki, soy médico internista y me encuentro transmitiendo en esta ocasión desde mi consultorio en el Hospital Ángeles Metropolitano. El día de hoy estaba programado el doctor Jun Kawabe, que es un experto odontólogo, pero desafortunadamente su vuelo de regreso de Japón se retrasó. Me escribió hoy en la mañana que no ha podido salir porque se tenía que ir a otra ciudad en Osaka. Él está haciendo una investigación sobre células madre y desafortunadamente no va a poder estar con nosotros. Entonces yo implementé una plática para el día de hoy para no dejar el programa vacante y vamos a hablar, como lo mencioné en la publicidad que envié por la mañana, sobre un padecimiento que es el más frecuente o de los más frecuentes que hay en el mundo y que aquí en México también ocupa un lugar muy importante. Recuerden que desafortunadamente México tiene un récord muy poco orgulloso de ser el número 1 en obesidad infantil y el número 2 en obesidad del adulto. Pero esta es una de las tantas cosas que tenemos aquí en México como récord. Y también un padecimiento que, aunque no es infeccioso, también se considera como una pandemia a nivel mundial y una epidemia aquí en México. Estamos hablando de la diabetes mellitus, específicamente la diabetes mellitus tipo 2 o diabetes mellitus del adulto. Como una definición, la diabetes mellitus es un trastorno endocrino muy frecuente en hombres y mujeres. Y aquí se debe a dos situaciones, porque el páncreas no está produciendo insulina por un daño en épocas muy tempranas, y entonces la persona se vuelve diabética y se vuelve dependiente de insulina. Es lo que se llama la diabetes tipo 1 o también conocida como diabetes infantil o diabetes juvenil. La otra diabetes, que es la más común, que allí sí hay en un inicio producción de insulina por el páncreas, pero paulatinamente por un fenómeno que se llama resistencia a la acción de la insulina no puede hacer su trabajo a nivel de las paredes de las células, la glucosa no puede entrar y este tipo que se llama resistencia a la insulina, a la larga, por esta falla en el mecanismo, el páncreas se va agotando y muchos años después, se calcula que 10 años después de que inició este problema, el páncreas cae en un agotamiento y entonces se manifiesta ya la diabetes como tal o diabetes tipo 2. Este tipo de problemas está muy asociado con otros fenómenos, por ejemplo, el problema de aterosclerosis por trastornos en la producción de colesterol y triglicéridos. También hay alteraciones a nivel de la coagulación, un estado que se llama protrombótico, y esto favorece la acción sobre las grandes arterias del organismo. A nivel de corazón, pues es un infarto al miocardio. A nivel del cerebro es lo que se conoce como un evento vascular cerebral o lo que le llama a mucha gente una embolia cerebral. Y a nivel de periferia, a nivel de extremidades, lo que se llama una insuficiencia arterial periférica. Y esto a su vez puede llevar a una falla en el funcionamiento del corazón y se conoce como insuficiencia cardíaca. Pero esta enfermedad no es reciente, viene junto con la humanidad. Desde que la humanidad se conoce, ya se han detectado problemitas a este nivel que se llama alteraciones en el metabolismo de los azúcares o en el metabolismo de los carbohidratos. Y les voy a dar algunos aspectos de tipo histórico que son muy interesantes para que nos demos cuenta de que esta enfermedad no es nueva. Si nos ponemos a revisar documentos muy importantes, hay uno que se llama el papilo de Ebers, descubierto en Egipto
y que data del siglo XV antes de Cristo o antes de nuestra era, donde ya se describían personas que tenían síntomas que parecen o parecían corresponder a lo que es actualmente la diabetes mellitus. Ya se mencionaban allí en el papilo de Ebers. Posteriormente, ya en Egipto, también en el año 1500 antes de Cristo, o sea, en el siglo XV, había un médico del faraón de Egipto que escribió que eran enfermos o personas que adelgazan, tienen hambre continuamente, orinan en abundancia y se sienten atormentados por un enorme sed. Esto lo dijo Jezra, médico del faraón Joseph en Egipto. Y lo vemos. La diabetes mellitus son personas que tienen mucho hambre, mucho apetito, están orinando continuamente y no obstante de que están comiendo mucho y orinando mucho, se adelgazan y se ven muy enfermos. Ya en el siglo II de esta era, en Areteo de Capadocia le dio el nombre de diabetes, que quiere decir correr a través de, por el signo llamativo de correr a orinar, deseos imperativos de orinar mucho, que se llama poliuria, y orinar frecuentemente. Y él lo describía como que el agua entraba y salía del organismo del enfermo sin quedarse dentro de él, sin atenderlo. Entonces hacía que los miembros y las carnes se disolvieran en la orina. Él mencionaba que a través de la orina se estaba perdiendo grasas y proteínas, aunque todavía no las mencionaba con este nombre. También en el siglo Galeno, un médico que para nosotros es muy conocido y muy famoso, el médico Galeno, es tan famoso que todavía en la actualidad a muchos médicos se les dice galenos, en sinónimo de este médico que vivió en el siglo II de nuestra era. Él también en uno de sus escritos se refería a la enfermedad de la diabetes. En el siglo XI de nuestra era, otro investigador que era Avicena, en un libro que escribió que se llamaba Canon de la Medicina, ya mencionaba claramente los síntomas de la diabetes: mucha sed, mucha orina, mucha hambre, adelgazamiento y pérdida de la masa muscular. En el siglo XVI, un médico suizo, aunque tiene un nombre que parece griego, el médico Philippus Paracelso, describió que la diabetes es una enfermedad seria y generalizada. O sea, ya le daba una importancia de que no nada más era orinar mucho, comer mucho y adelgazarse mucho, sino que había que tomarla en cuenta como algo muy serio, porque a la larga producía complicaciones que eran causantes de la muerte temprana de las personas. Ya avanzando los años, en el año 1974, un médico de la Universidad de Oxford en Inglaterra, el doctor Thomas Willis, escribió un tratado que era un tratado de médico y la describía esta enfermedad con los experimentos que hizo como un maravillosamente dulce sabor en la orina de los pacientes diabéticos. Seguramente en esa época no había muchos laboratorios y entonces los médicos de aquella época, de cuando estaban investigando una enfermedad, pues su laboratorio era el olfato y su laboratorio era el gusto. Entonces la orina de estas personas olía a azúcar y es lo que se llama, nosotros le llamamos actualmente, olía a manzanas y tenía un sabor dulce. E hizo una descripción magistral de esta enfermedad y desde entonces se reconoció por su sintomatología como entidad clínica. Y él fue el que le agregó el apellido de mellitus, o sea, ya se llamaba diabetes y él la llamó diabetes mellitus, que quiere decir con sabor a miel. Un siglo después, Mateo Dobson, un médico inglés, hizo ya experimentos más específicos y se dio cuenta que si ponía a calentar y a evaporar la orina en un recipiente, en el residuo que quedaba era un aspecto grumoso, granuloso, y él lo describe: huele y sabe a azúcar. O sea, ya estaba aislando la glucosa de la orina de pacientes diabéticos.
Pocos años después, 30 años después, el doctor John Rollo en Escocia ya hizo lo que se vendría a ser los primeros pasos para el tratamiento del paciente diabético. Y él describió que todos los pacientes que tienen diabetes deberían de tomar una dieta alta en proteínas y baja en carbohidratos. Se dio cuenta que la ingesta abundante de carbohidratos, lo que son las harinas y los azúcares, favorecían a que la diabetes se descontrolara, y esta diabetes descontrolada hacía que se perdiera peso, se perdiera masa muscular. Por eso recomendaba tomar dieta alta en proteínas y baja en carbohidratos. Actualmente ya sabemos que si una persona ya tiene daño al riñón, entonces no debe tomar una dieta alta en proteínas, porque esto favorece el descontrol de su enfermedad renal. Y lo que sí es una dieta baja en carbohidratos, como lo seguimos haciendo con todos los pacientes. Tomar pocos carbohidratos, mucha fibra, mucha verdura y una cantidad adecuada de proteínas sin exagerar. Para el año de 1850, otro médico ya asoció la situación de la diabetes, esta enfermedad, con la obesidad y la vida sedentaria. Se dio cuenta que ciertas personas que ya tenían factores de herencia para una diabetes, porque sus padres o sus abuelos habían sido diabéticos, si esas personas desarrollaban obesidad y llevaban una vida sedentaria, la diabetes como tal se les manifestaba a edades más tempranas, y entonces fundamentó que una persona que tenía factores hereditarios para diabetes mellitus debería de evitar la obesidad y debería de evitar la vida sedentaria, o sea, llevar una dieta adecuada para no engordar y hacer cierto tipo de actividad física para no aumentar de peso. Y ya fue la segunda fase, lo que le llamamos ahora cambios en el estilo de vida. Un paciente diabético debe llevar una vida sana a través de ejercicio y a través de una dieta balanceada. Y ya vino después el despertar de la enfermedad, cuando por fin se define cuál era la causa de esta enfermedad, cuando se descubre que era la deficiencia de una sustancia que fabrica el páncreas en condiciones normales y que era la que ayudaba al metabolismo de los carbohidratos. ¿Cuál era esta sustancia? La insulina. La insulina es la hormona de nuestro organismo que favorece y ayuda al metabolismo de los alimentos, tanto de carbohidratos, de proteínas y de grasas. Esto se debe a dos grandes investigadores canadienses, Banting y Best. Por eso es que nosotros decimos insulina y decimos los descubrimientos de Banting y Best. Ya nada más decimos sus apellidos porque para que son tan conocidos entre nosotros los médicos que con que digamos estos nombres sabemos que están refiriendo al doctor Charles Best y Adolf Banting. Y entonces ya salen los conceptos modernos de lo que es la diabetes mellitus. Y ya se describe que la diabetes mellitus es una enfermedad que se define como un conjunto de alteraciones metabólicas que llevan al desarrollo de elevación de las cifras de glucosa en sangre, lo que se llama hiperglucemia, la cual a través del tiempo, si sigue circulando, es capaz de producir complicaciones en el corazón, en el riñón y en el cerebro. Recuerden que la glucosa está alta porque no entra a las células. La glucosa debe estar dentro de las células para participar en el metabolismo, pero si por deficiencia en la producción de insulina o por resistencia en la pared de las células no entra a la célula, estas cifras de glucosa alta circulando van dañando las arterias y sobre todo donde hay más circulación, que es en corazón, en riñón y en el cerebro. Se conoce que su defecto metabólico principal es lo que ya habíamos mencionado, la resistencia a la acción de la insulina. Y esto hace que por esta deficiencia el páncreas tenga que trabajar de más para producir mayor cantidad de insulina y a la larga estas células que la fabrican, que se llaman células beta del páncreas, se van agotando hasta que llegan a un momento en que desfallecen. En muchas ocasiones, el desfallecimiento de las células beta se asocia a una
necesidad de nuestro organismo de requerir más glucosa y mayor metabolismo. Y entonces muchas veces coincide con un embarazo, con una cirugía, con una enfermedad severa y entonces con un accidente, hasta con un susto. El páncreas ya no puede incrementar la producción de insulina porque ya está agotado y entonces decae, deja de haber insulina y la glucosa se eleva en la sangre y empiezan ahora sí los síntomas típicos de la diabetes. Por eso es que mucha gente todavía comenta, yo me volví diabética de un susto, o me volví diabética por un embarazo, o me volví diabética por una cirugía. Y es que coincidió el momento en que el páncreas ya había desfallecido y por lo tanto se manifiesta la enfermedad. Hay estudios bien llevados, bien elaborados por médicos investigadores en que se ha demostrado que cuando una persona se manifiesta claramente su diabetes, el trastorno del metabolismo de los carbohidratos, o sea, la falla metabólica, se inició aproximadamente 10 años antes. Fue cuando ya el páncreas empezó a desfallecer y paulatinamente fue disminuyendo la producción de la insulina. Estudios llevados en México, nosotros tenemos unos institutos muy formales, como lo que se llama la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, que está desde muchos años, está manifestando, haciendo estadísticas, y esta encuesta demostró desde el año de 2018 que había una prevalencia de diabetes mellitus del 10.3% en la población general, con una diferencia de 9.1% en hombres y 11.4% en mujeres. O sea, es más frecuente en mujeres, pero no es mucha la diferencia. Y ya con esto entonces se hace la clasificación de la diabetes y es una clasificación que se llama clasificación etiológica. O sea, la etiología quiere decir por qué una persona se volvió diabética. Y ya habíamos descrito la diabetes tipo 1, donde hay una destrucción temprana de las células beta del páncreas. Aquí tiene mucho un efecto de tipo antígeno-anticuerpo, o sea, el organismo propio destruye sus propias células y al destruirlas ya no se produce insulina y entonces el paciente siempre va a requerir insulina. Es el diabético tipo 1 o diabetes tipo juvenil o también diabetes de la infancia. Aunque estos conceptos han cambiado, les voy a decir después por qué. La más frecuente, más del 90% de los casos, es la diabetes mellitus tipo 2, donde hay una resistencia a la insulina, hay un defecto progresivo en la producción de la misma y entonces lentamente a través de los años el páncreas va perdiendo su función, va disminuyendo la producción y la glucosa se va aumentando paulatinamente. Y conforme va aumentando paulatinamente, también se van presentando el daño a los órganos que le llamamos órganos blancos, o sea, el cerebro, el corazón y los riñones. En este tipo de diabetes tipo 2 que les estoy mencionando, también se agrega otro tipo de diabetes que se llama diabetes tipo LADA, que quiere decir una lenta destrucción autoinmune de las células beta del páncreas. Se llama diabetes tipo LADA y es la que empieza como diabetes tipo 2 y que paulatinamente con la destrucción de las células del páncreas ya no hay producción de insulina y estos pacientes que empezaron como diabetes tipo 2 terminan siendo diabetes tipo 1 porque son totalmente requirientes de insulina administrada externa. Hay otros factores que favorecen la diabetes, como son los defectos genéticos en la producción de las células beta, y también hay problemas de tipo traumático, por ejemplo, en un accidente automovilístico donde el volante le da un golpe intenso al abdomen de la persona que va manejando, como está el volante exactamente a la altura del páncreas, si el golpe le pega al páncreas, lo inflama y lo necrosa, o sea, lo destruye. El tratamiento es quitarle el páncreas a esta persona y al quitarle el páncreas, pues ya queda totalmente como diabético tipo 1.
Otras situaciones son problemas de tipo inflamatorio, como son las pancreatitis, que pueden ser de tipo inflamatorio, puede ser de tipo obstructivo, pero también puede ser de tipo infeccioso. Entonces, en este caso también el páncreas se destruye, ya no hay producción de insulina y también quedan como diabetes tipo 1. Y la otra diabetes que habitualmente la conocemos como diabetes gestacional o diabetes del embarazo, aquellas personas que son sanas entre comillas, pero que cuando se embarazan elevan los niveles de glucosa en sangre y empiezan a orinar glucosa, y cuando viene el parto, esa diabetes que se había presentado desaparece, se normaliza, pero no es que se haya curado, sino que ya se quitó el factor desencadenante que fue el embarazo, y estas personas, la mayoría, a través de los años, se convierten en diabetes tipo 2. Entonces, toda aquella persona que tiene diabetes durante el embarazo tiene que estarse cuidando con dieta, con ejercicio y con exámenes de laboratorio, porque hay muchas probabilidades de que años después quede como diabetes tipo 2. Y entonces aquí ya hay todas una serie de clasificaciones, pero como le comentaba, ya en base a este padecimiento se han hecho investigaciones muy formales. Hubo una que es, yo creo que de las más famosas, fue publicada en el año de 2004 en una revista de Estados Unidos, Revista de Medicina Clínica. La hizo un investigador muy conocido entre nosotros los médicos, el doctor Di Fronzo, que hizo un análisis de cómo evoluciona la diabetes y puso una tabla y a la mitad puso una línea apuntada que le llama el momento cero. O sea, el momento cero es en el momento en que la persona empieza con síntomas de diabetes. ¿Y por qué empieza? Porque se empieza a elevar la glucosa rápidamente. Con este estudio que hizo el Di Fronzo, estudiando a pacientes diabéticos, se dio cuenta que 10 años antes se empezaba a alterar la función de las células del páncreas, las células beta, y empezaban a responder porque había resistencia a la insulina y las células beta respondían aumentando la producción de insulina. Entonces, durante los primeros 10 años, el páncreas compensaba esta resistencia a la insulina y la glucosa no aumentaba en sangre. Pero sí, con esta situación, desde este momento empezaban las complicaciones. A nivel de diabetes conocemos complicaciones macrovasculares, o sea, de los grandes vasos o de las grandes arterias, que son las del cerebro, riñón y extremidades, y las complicaciones microvasculares, o sea, de pequeñas venitas, de pequeñas arterias, que son como las de los ojos, también las del riñón y las de las pequeñas arterias del cerebro. Entonces, las complicaciones macrovasculares empezaban desde que se inició la falla de las células, la resistencia a la insulina, que fueron 10 años después. En el momento cero, ya el páncreas ya desfalleció, baja la producción de insulina, se eleva la glucosa y empiezan a aparecer ya, francamente, las manifestaciones de las complicaciones. O sea, las manifestaciones macrovasculares de las grandes arterias, de los grandes vasos, que son básicamente en las arterias grandes del cerebro, del corazón y de las extremidades, y las microvasculares, que son de las pequeñas arterias, que son las pequeñas arterias del cerebro, las arterias de los ojos y las arterias del riñón. Y entonces ahí empiezan los dos tipos de complicaciones de la diabetes mellitus. En este momento, en el momento cero en que se empiezan a manifestar ya la elevación de la glucosa, es cuando se decide el paciente acudir con el médico porque le detectan por cualquier situación, ya sea porque va a ser sometido a una operación o una infección, cualquier cosa, le hacen unos estudios de laboratorio y le encuentran que tiene la glucosa alta. Entonces acude con el médico y el médico tiene que hacer ya un planteamiento de cómo va a manejar a este paciente ya conocido como diabético. Ha habido actualmente, antes le decíamos paciente diabético, es diabético.
los conceptos han cambiado. Ahora se le dice es un paciente que vive con diabetes, o sea, tiene esa enfermedad. Antes no lo era, pero ya tiene esa enfermedad. Y el tratamiento va enfocado a varios factores. El primero es la modificación del estilo de vida. O sea, tiene que modificar su estilo de vida. ¿Cómo? Tiene que modificar su dieta, tiene que modificar su vida, o sea, ya quitarse de la vida sedentaria, iniciar con una actividad física. Y si tiene vicios inherentes que descontrolan la diabetes, como son el tabaquismo, el alcoholismo y la dieta rica en grasas, pues también eso lo tiene que modificar. También entra aquí el factor de tipo diabetológico, tiene que apoyarse con un nutriólogo o su mismo médico le da una orientación de aquellas cosas que debe comer en poca cantidad y aquellas sustancias o alimentos que no tienen ninguna restricción. Pero lo que se busca es que sea un cambio en la interacción y lo que se busca también cambios en la dieta familiar, porque si en una familia son 4 o 5 miembros y nada más a uno se le detecta diabetes y lo ponen a dieta, pero los demás comen de todo, pues va a ser muy difícil que él siga esa dieta que la mayoría de las veces es muy estricta. Entonces aquí se recomienda que con la orientación del nutriólogo y la orientación del médico, toda la familia trate de llevar una dieta de la llamada dieta saludable, dieta rica en verduras, en frutas, en granos y baja en grasas saturadas. Las grasas saturadas son aquellas que provienen de alimentos de origen animal y también aquellas que son en alimentos procesados. Y si el paciente ya con eso, con modificaciones del estilo de vida y con cambios en su nutrición no logra compensarse, entonces hay que iniciar el tratamiento con medicamentos, o sea, el tratamiento farmacológico. En esta situación actualmente ya tenemos mucha ayuda y ya tenemos unos aparatitos que se llaman glucómetros que sirven para medir la glucosa y nos da el resultado en cuestión de segundos. Entonces un paciente ya puede en su casa medirse la glucosa, ver que tiene en ayunas, tiene 110, que hace un desayuno muy abundante y le sube la glucosa a 200 o 300, él mismo se está percatando que está llevando una dieta muy mala y que por lo tanto la tiene que corregir. Y también que tiene que hacer un poco de ejercicio porque tiene un problema de sobrepeso. Entonces, retomando, es modificación del estilo de vida, cambios en su nutrición, medicamentos cuando sea necesario y el automonitoreo de la glucosa. Automonitoreo quiere decir que el mismo paciente se tiene que estar midiendo su glucosa. No esperar al mes o a los 2 meses que tiene cita con el médico, sino en su domicilio se la puede estar haciendo. Dentro de los cambios del estilo de vida, pues lo que ya habíamos mencionado, iniciar una actividad saludable, modificar la dieta y quitar todo aquello que puede afectar su salud. Como yo lo había dicho, principalmente las bebidas alcohólicas en exceso, el tabaquismo y la vida sedentaria. La dieta es un pilar muy importante y que hay una situación que si ustedes la consultan en internet, se llama pilar o pirámide de una nutrición saludable, que es una pirámide, como su nombre lo dice. En la parte están los alimentos que se pueden tomar con toda facilidad porque no son tan elevadores de la glucosa, donde se encuentran los cereales, las frutas, las verduras. Luego viene un segundo nivel, donde vienen ya las frutas que son muy densas, como el plátano, la manzana, las peras, que también elevan la glucosa. Luego en un tercer piso, donde vienen las carnes grasosas, vienen los alimentos que tienen mucha grasa o muchos alimentos, y hasta el final, aquellos alimentos que se debe tomar con muy poca cantidad, como son básicamente los postres que son muy dulces y muy grasosos. Recuerde que en pan hay variedades, hay desde el pan salado, el pan bolillo, que tiene muy poca carga glucémica, y hay pan de la panadería, sobre todo las panaderías que los hacen con mucha mantequilla, mucha azúcar, mucha mermelada, que son los panes que son
los que se deben tomar en muy poca cantidad porque elevan fácilmente la glucosa. También aquí están todos los postres, los helados. Y ahora, quiero hacer ejercicio. Quiero hacer un ejercicio porque me tiene que ayudar, pero ¿me tengo que ir al gimnasio? No. Hay formas de hacer ejercicio en su misma casa o camino a su trabajo o en la escuela. Y está demostrado que si uno camina rápido, no paseando, sino una caminata rápida, por cada minuto que camine a esa velocidad, pierde 5.2 kilocalorías. Si camina dentro del agua, por ejemplo, en una alberca o en un río, donde tiene que vencer la resistencia del agua, pues se pierden 7 kilocalorías por minuto. Andar en bicicleta, que implica mayor esfuerzo, por cada minuto, 8.2 kilocalorías. Nadar, donde ya hace esfuerzo de moverse dentro del agua con firmeza, se pierden más de 11 kilocalorías por minuto. Y correr, pero una carrera ya de tipo entrenamiento fuerte, una carrera por varios minutos, se pierde 19 kilocalorías por minuto. Entonces, dependiendo la edad y dependiendo el sitio donde uno vive, puede optar por la caminata, por caminar en el agua, andar en bicicleta, nadar o hacer correr ya lo que se llama el jogging, y con eso está haciendo muy buen ejercicio. Lo que les había dicho, el automonitoreo de la glucosa es parte, y las que se llaman las metas de control. Medirse la glucosa en un momento, en ayunas, y después desayunar fuerte y volvérsela a medir, se van a dar cuenta que la glucosa les subió muchísimo. Entonces, nosotros no nos basamos en la glucosa de un momento cuando van al consultorio, porque muchas veces el paciente que va al consultorio sabe que le van a medir la glucosa y habitualmente un día o 2 días antes no come nada de azúcares, no come nada de postres, no come nada de refrescos, para que el día que vaya al consultorio la glucosa le salga bien y va en ayunas. Hay un estudio que se llama hemoglobina A1C o hemoglobina glucosilada, que esa nos da un promedio de cómo estuvo su glucosa en los últimos 2 meses. Entonces, si el paciente llega, le medimos la glucosa, le salen 115, pero nos lleva a sus estudios de laboratorio y lleva una hemoglobina glucosilada de 10 o de 12, quiere decir que todo el tiempo en los últimos 2 meses su glucosa ha estado elevada y que nada más ese día le salió baja. Entonces es un parámetro muy importante y es lo que nos va rigiendo si el paciente se está controlando bien o no se está controlando bien. Y las metas de control van variando, no es lo mismo lo que queremos en un enfermo anciano mayor de 75 años, donde no le podemos bajar mucho la glucosa, o si ya tiene una enfermedad asociada, la más frecuente en un diabético descontrolado es la enfermedad del riñón o la insuficiencia renal, pero también esto puede ir acompañado de elevación del colesterol, de la elevación de la presión arterial, de alteraciones ya a nivel de su corazón, a nivel de cerebro, y otros fenómenos que pueden acompañar y que favorecen el descontrol de la diabetes. Y llega el momento de que ya el paciente requiere medicamentos tomados. Hay varios. Empezamos con los que son tomados, que se conocen fármacos antidiabéticos o fármacos hipoglucemiantes, o sea que bajan la glucosa. Se han estudiado muchos, desde los primeros que salieron, que eran las que se llamaban como la glibenclamida o otras, y ya actuales fármacos muy sofisticados que actúan a nivel de riñón o a nivel ya directamente de la absorción de glucosa en el hígado. Y entonces aquí entran diferentes tipos de fármacos que van a actuar en la glucosa. En los esquemas que tenemos de tratamiento hay uno que es el primero que la mayoría de los médicos usamos y que están marcados en las guías del manejo diabético a nivel mundial, que se llama el grupo de las biguanidas. El más conocido y el más usado es la metformina. Es el fármaco que seguramente le va a recetar su médico por primera ocasión y que actúa disminuyendo la producción de glucosa a nivel del hígado y también disminuye la liberación de glucosa a nivel del mismo hígado.
Por lo tanto, ayuda a perder el apetito y ayuda a perder peso. Las ventajas que tiene es que no afectan mucho, o sea, no producen bajas bruscas de azúcar, no da hipoglucemia y son de muy bajo costo. Hay mucha experiencia en su uso y también se ha demostrado que disminuye los eventos cardiovasculares, o sea, a nivel de corazón y a nivel de cerebro. Sus desventajas, que es que algunos pacientes no la toleran, les puede dar diarrea, les puede dar náusea, puede haber intolerancia gastrointestinal y en muy pocos raros que antes se manifestaba, que se llama acidosis láctica, la verdad es que muy pocos médicos la han visto y también puede favorecer la deficiencia de algunos de tipos de vitaminas. ¿Cuándo está contraindicando? Cuando ya hay daño en el riñón. Cuando hay un daño en el riñón avanzado, cuando la tasa de filtración glomerular, que es una de las medidas para ver función renal, se encuentra por abajo de 45, en este caso ya no se utiliza, o también aquellos pacientes que llegan con un descontrol severo de su diabetes y que requieren hospitalización. En este caso, no se usa este fármaco y tenemos como complementos o las insulinas. Hay otros fármacos que actúan a nivel de intestino disminuyendo la absorción de los carbohidratos. Son el grupo de los que se llaman inhibidores de alfa-glucosidasa. El más conocido es la carbosa. Tienen algunos efectos gastrointestinales, producen muchos gases en algunos casos y pueden ocasionar retención de líquidos, hinchazón y efectos a nivel de piel como son la urticaria. También no se deben utilizar cuando ya hay daño en el riñón o cuando hay ya daño en el hígado. El otro grupo ya más nuevo que se llama del grupo de los inhibidores de la DPP4, el grupo de las gliptinas, yo creo que los que son diabéticos la están usando alguna de ellas, linagliptina, sitagliptina, saxagliptina, vidagliptina, alogliptina. Estos actúan prolongando la acción de unas sustancias que se llama GLP-1 y aumentan la sobrevida de la insulina y del glucagón. Sus ventajas es que son bien tolerados, no producen bajas de la glucosa severa, o sea, hipoglucemia, son neutros respecto al peso y ayudan a controlar los picos de glucosa que se producen generalmente después de las comidas. O sea, como les decía, en ayunas tiene uno una glucosa y después de una comida siempre sube la glucosa. Este grupo de medicamentos disminuye o controla esos picos. Como todos los fármacos tienen sus desventajas, puede producir también retención de agua, urticaria y alteraciones de tipo de la piel, y también no se deben utilizar cuando ya hay una enfermedad renal muy avanzada. Otro de los grupos que les había mencionado que fueron de los primeros en ser utilizados, las sulfonilureas, de hecho las iniciales ya no se utiliza, pero ha salido unas que les llaman de segunda y de tercera generación que sí se pueden utilizar, son de bajo costo y también disminuyen la glucosa. Su desventaja es que bajan bruscamente la glucosa y pueden producir efectos de hipoglucemia. Los más conocidos es la glimepirida, que viene ya combinado con metformina, pero hay otras muchas que también pueden ser utilizadas. No se debe utilizar también cuando hay enfermedad del riñón o insuficiencia hepática. Y después vienen los fármacos que no son derivados de las sulfonilureas, pero estimulan la producción de insulina. La más conocida es la metiglinida y actúan incrementando la producción de insulina por el páncreas. Sus ventajas son de rápido inicio, pero pueden también producir hipoglucemia. Al igual que las otras que he mencionado, ya no se deben usar cuando el riñón o el hígado están muy dañados. Las últimas en salir, los inhibidores de la SGLT2, que se llaman el grupo de las glifosinas, canaglifosina, empaglifosina, dapaglifosina, aumenta la excreción renal de la glucosa, o sea, actúan al nivel del riñón tirando glucosa junto con la orina. Las personas que están tomando estos medicamentos, en su examen de orina siempre va a salir la glucosa alta, pero es porque están actuando.
están tirando glucosa a nivel de la orina para que no suba a nivel de sangre. Viene otro grupo que se llama los agonistas de la GLP-1, exenatida y liraglutida. Estos medicamentos se utilizan para bajar, para potenciar la acción de la insulina, favorece la síntesis, no sustituyen a la insulina y tampoco presentan fenómenos de hipoglucemia. Su vía de administración hasta ahorita es vía inyectada y también pueden ayudar a la baja de peso. Hay otro grupo de medicamentos que salieron al mercado, fueron un gran boom, pero ya actualmente se utilizan muy poco, que es el grupo de las tiazolidinedionas. De hecho, la más conocida, que era la rosiglitazona, ya casi está retirada del mercado y únicamente persiste una que se llama pioglitazona, que se utiliza porque aumenta la sensibilidad de la insulina, disminuye los requerimientos de insulina y también es de utilidad en el hígado graso y también cuando hay problemas de quistes a nivel de los ovarios. Y ya los medicamentos que se utilizan igual que la insulina, que son los receptores de las GLP-1. Hay muchos: albiglutida, dulaglutida, exenatida, liraglutida, semaglutida. Incrementan la secreción de insulina, retardan el vaciamiento gástrico y disminuyen los niveles de sustancias que estimulan la liberación de glucosa. Sus ventajas es que favorecen la pérdida de peso. Tan es así que algunos se están utilizando ya para el manejo de la obesidad. Siempre son inyectables, en algunos casos pueden producir náusea y sus contraindicaciones, igual que los anteriores, en presencia de daño al riñón. Y por fin llegamos a lo que mucha gente le teme, pero que para nosotros los médicos que la usamos, muchas veces es el medicamento mejor indicado, que son las insulinas. Las insulinas tienen su historia. Inicialmente se sacaban de páncreas de vacas o de páncreas de puerco, por eso se le llamaba insulinas de vacuna o insulina porcina. Después salieron otras insulinas que ya se hacían en un laboratorio, que son la insulina intermedia, y actualmente ya hay unas cosas que se llaman análogos de insulina de acción lenta. Quiere decir que son como insulina, pero se hacen en un laboratorio. Hay dos muy conocidas, la insulina glargina y la insulina detemida. Estas, por ser producidas en un laboratorio a partir de sustancias que no son de origen animal, es muy poco frecuente que hagan resistencia y por lo tanto no requieren tantas dosis. Nosotros llegamos a utilizar hasta 200, 250 unidades de insulina vacuna o insulina porcina por la gran resistencia que se hacía a través del uso prolongado. Con esas insulinas nuevas, la glargina y detemir, esto ya es muy poco común, son de muy buena acción, muy rápido, se aplican una sola vez al día y solamente en raros casos requieren más de una aplicación. Entonces son las insulinas que más estamos utilizando, estas que se llaman análogos de insulina y que yo creo que son las que van a sobrevivir mientras no salgan otros nuevos productos. Y para finalizar, hablamos de las complicaciones de una diabetes mal controlada. Las más comunes son afectación de nervio, que se llaman las neuropatías diabéticas, y las que afectan las arterias, que son las vasculopatías diabéticas. A nivel de pies, pues dan lo que se llama el pie diabético, que puede ser por desgaste, porque se pierde la sensibilidad, o por necrosis, porque por el daño a las venas se tapan las arterias y se empiezan a morir partes del tejido. Lo primero que se muere son los dedos, porque es lo que está más distanciado. Y la proyección de la diabetes, entonces, con tanto paciente debemos manejarla adecuadamente para evitar que llegue a las complicaciones. Recuerden que la complicación más severa de la diabetes como crónica es la insuficiencia renal y que el manejo de una insuficiencia renal crónica puede conllevar gastos que ningún sistema de salud las puede pagar. Cuando hay daño al riñón hay 3 tipos de tratamiento. El mejor de ellos, pero a veces el más difícil, es el trasplante de riñón. O sea, ponerle un riñón nuevo
pero para esto se necesita que alguien done ese riñón y no es muy fácil conseguir un riñón de un donante. Puede ser de un donador vivo, un familiar directo o un amigo, o puede ser de un donador cadavérico, una persona que se muere de otra causa que no sea diabetes, que se muere joven y que potencialmente puede donar sus riñones. Entonces, la donación de órganos se está incrementando mucho, pero hay países que son ya pioneros, como son España, en el trasplante de riñón, pero hay otros países como México donde es muy pobre porque no hay suficientes donantes. Y para esto, ver las expectativas que hay a nivel mundial. En el año de 2007 se calculaba que había un promedio de 6.6 miles de millones de habitantes, y se calculaba que para el año 2025 iba a haber 7.9. La realidad que en este 2023 ya hay 8 millones de habitantes. 8 millones de habitantes. 8,000 millones. Entonces, ya se rebasó. Y al incrementarse el número de habitantes, pues también se incrementa el número de diabéticos. Y se va incrementando y hay que tomar. Entonces, ¿cuáles son las metas que debemos conseguir en la diabetes mellitus tipo 2? Número 1, lograr un diagnóstico de la diabetes lo más prematuro posible. Número 2, ante la evidencia de enfermedad, iniciar de inmediato el tratamiento preventivo no farmacológico, cambios de estilo de vida, dieta, actividad física, evitar las sustancias tóxicas y tratar los padecimientos existentes, como es la obesidad. Iniciar el tratamiento farmacológico de forma oportuna. Actualmente hay gran variedad de llamados hipoglucemiantes. Hasta hoy la metformina sigue siendo el fármaco que se utiliza como el primero. Y detectar las posibles complicaciones de la diabetes e iniciarse su tratamiento de inmediato. Las conclusiones. La diabetes mellitus constituye uno de los padecimientos más frecuentes a nivel mundial. Conclusión número 2. Varias son las causas y con tratamiento temprano puede retrasarse su aparición y evitar las complicaciones. Número 3. El tratamiento inicial siempre incluye modificaciones al estilo de vida con dieta adecuada y ejercicio programado. Número 4. Los llamados hipoglucemiantes o antidiabéticos orales son varios y tienen sus indicaciones muy precisas sobre el momento en que deben ser utilizados. Y número 5. Las insulinas tienen su momento de inicio y su utilización se está facilitando con los nuevos dispositivos para su administración. O sea, la diabetes está con nosotros, la diabetes no se va a ir y por lo tanto tenemos que aprender qué hacer con los pacientes que ya son diabéticos o aquellos que potencialmente la van a desarrollar. Con esto damos por terminado nuestro tema de lo que es la historia de la diabetes mellitus a través del tiempo. Espero haya sido de provecho. Yo soy el doctor José Luis Akaki, me encuentro en el Hospital Ángeles Metropolitano y los espero nuevamente dentro de una semana en un programa más de En Opinión de un Médico Nikkei. Hasta luego. Gracias. Hasta aquí con la información. Los esperamos la próxima semana en Zona Médica. Zona Médica tiene la solución.